tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a abrir pues nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, para ver la segunda parte del tema que titulamos o lo tomamos textual de la Biblia. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice: estad siempre gozosos. Eso fue lo que estuvimos estudiando en la mañana y es lo que vamos a estudiar también en esta hora para concluir esta parte que debemos de verlo tal como está escrita. No es una sugerencia de Dios, no es una opción que tengamos como cristianos tampoco. No es que sea opcional, toma el gozo o no lo tomes, no. Es una indicación, es un mandamiento y también es una exhortación y una amonestación cuando no lo hacemos. Estar siempre gozosos. ¿Qué significa? Significa recordar el origen de nuestro gozo. Y el origen está en el sacrificio del Señor Jesús, en la salvación del alma, en evitar el infierno, en ir al cielo, en ser llamados hijos de Dios. En eso está nuestro gozo. Nuestro gozo no está condicionado a las circunstancias en las cuales vivimos o el gozo espiritual. Eso es felicidad, lo vimos en la mañana. ¿Qué significa estar siempre gozosos? Significa un estado espiritual. Cuando estamos gozosos significa que somos espirituales. ¿Por qué? Porque el fruto, una característica del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Si yo estoy triste, amargado, en depresión, no tengo el Espíritu Santo. Mi estado no es un estado espiritual conforme a la palabra de Dios. Para que yo pueda decir tengo el Espíritu Santo, tengo que estar gozoso. Así menciona la Escritura. Significa un estado espiritual, significa que yo estoy dentro del reino de los cielos, de acuerdo a lo que vimos en la carta de Pablo a los Romanos, que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si yo estoy en la iglesia, entonces soy espiritual, tengo el Espíritu Santo. Pero si no estoy en la iglesia, si pudiendo estar, estoy en otro lugar, no tengo el Espíritu Santo. De acuerdo a la Biblia lo menciona. Y luego vimos también, empezamos a ver lo que es el tercer asunto, que significa la base emocional para cumplir los mandamientos. Ahí nos quedamos en este último asunto. ¿Qué significa estar siempre gozosos? Significa la base emocional para cumplir con los mandamientos, con todos los mandamientos, pero enfocándonos más en los que siguen aquí. En orar sin cesar, en dar gracias, en no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías y en tenerla lo completo. Y esto es por lógica, decíamos en la mañana, por lógica. Dios nos conoce, Dios nos creó, Dios sabe que para que nosotros cumplamos con una indicación y un mandamiento, Dios no es injusto. Y Él sabe que tenemos que tener una base emocional positiva para poder obedecer. Por eso nos dice, estad siempre gozosos, para que puedan hacer los mandamientos, para que puedan obedecer. Si no, no. Si uno está enojado, uno no va a obedecer a Dios. Si uno está rebelde, uno no va a obedecer a Dios, que son emociones que podemos tener como personajes bíblicos que hemos visto o que hemos estudiado. En el enojo, en la ira, en la contención, en los celos, en la envidia, que son emociones, no está la obediencia. Y veíamos en la mañana cómo Dios en su gran sabiduría coloca primero esta frase: está siempre gozosos. Y no coloca, por ejemplo, lo que dice el versículo 19, no apaguéis el espíritu. No, inicia con el estado emocional para sus hijos, que somos nosotros. Para que nosotros oremos sin cesar, demos gracias a Dios en todo, no apaguemos el espíritu, examinemos las escrituras y seamos completos, que son las 5 cosas que dice que sigue de ahí, versículo 17 al versículo 23, tenemos que estar siempre gozosos. Si no, no vamos a cumplir con lo que Dios pide y demanda. Porque también Dios pide y demanda que
estemos orando sin cesar, que también demos gracias en todo, y que también examinemos la palabra, y que también no apaguemos el espíritu, y que seamos completos. Ese es un pedimento de Dios, una orden de Dios, un mandamiento de Dios. Por eso Dios nos dice, estad siempre gozosos, porque si no, no lo van a hacer. Y si no lo hacen, no entraremos al reino de los cielos. Así de sencillo, de simple y directo. Por eso Dios empieza con un estado emocional. Y para que nosotros tengamos un estado emocional alto, nos vimos primeramente el origen y el estado espiritual. De modo que nosotros digamos, no, tengo que estar siempre gozoso, porque mi origen es la salvación. Y no voy a poner, como decíamos en la mañana, un problema más alto que la propia salvación o que el propio sacrificio de Jesús. Entonces ahí está mi gozo. A pesar de lo que esté pasando, ahí está mi gozo espiritual. Veíamos en la mañana que la única opción de estar tristes nosotros aquí en la tierra es cuando hemos pecado. Y vimos los pasajes referentes a eso. Lo que corresponde ahora, lo que vamos a ver de este asunto número 3, que es la base emocional para cumplir los mandamientos, es que vimos en la mañana que es una lógica para cumplir. Y vamos a ver que es una condición para cumplir. Es una condición para poder cumplir con los mandamientos. Dios no quiere que una obediencia sea a regañadientes. Dios no quiere que una obediencia sea empujándonos. Dios no quiere que una obediencia sea enojado con esto. No la acepta Dios. Simplemente no la va a recibir Dios. Dios dice, ¿quieres cumplir con mis mandamientos? ¿Quieres orar sin cesar? Tienes que estar gozoso, si no, no. Si no, no vamos a orar a Dios. Y la oración que le hagamos enojado a Dios no le llega como lo fragante. ¿Quién ha orado enojado, hermanos? A ver si ha podido. No podemos. Uno dice, quiero orar, pero estoy enojado y así no. Porque hay algo que me indica que no lo debo de hacer así. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Tiene uno que calmarse. Y dice la gran frase que está siempre gozosos. Cuando la tenemos aquí, y cuando dice uno, voy a orar, pero tuve un problema con mi esposa por X motivo, por mi culpa, y estoy enojado, pero tuve un problema en el tránsito, en el trabajo, en el carro, que se me ponchó algo y vengo enojado, pero ya es la hora de los alimentos, tengo que orar. No, pues vamos a comer así porque no puedo orar. Estamos fallando. Tenemos que orar, dar gracias a Dios por los alimentos. Por eso Dios nos dice, está siempre gozosos. Lo que va a hacer Dios, lo que está haciendo Dios con esta frase en nuestra vida, es de que va a hacer que nosotros nos olvidemos de las amarguras que causa la propia vida, que desechemos completamente aquello que nos causa enojo, ira, contención y celo. Porque así como dijimos, o como estamos diciendo, Dios pone primeramente estar siempre gozosos. Dios pone en segundo lugar orar sin cesar. Todo tiene un orden. La palabra de Dios tiene un orden perfectamente y majestuosamente, porque tenemos que orar. Porque ¿cómo voy a orar a Dios si estoy molesto con Dios porque le he pedido por mi salud y no me ha atendido? Y si yo me enojo con Dios, no voy a orar a Dios. Porque Dios me dice que en una oración que yo estoy enojado no me la va a aceptar. Dios no me va a aceptar esa oración. Por eso me dice que está siempre gozoso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Estoy molesto, pero yo recuerdo su palabra y no. Tengo que estar tranquilo, apacible. Un espíritu apacible, un espíritu afable, un espíritu tranquilo. Y luego un espíritu de gozo. De decir, bueno, pues me está pasando esto, el carro se me descompuso, y esto y lo otro, pero en el cielo tengo tesoros. Entonces empieza una transformación en la mente. Y empieza a cambiar el semblante de estar molesto, de estar enojado, de estar con la ira. Se cambia paulatinamente a un estado de tranquilidad, de modo de entrar en su cuarto de uno y orar tranquilamente a Dios. Por eso Dios lo pone como una condición, no es una opción, no es algo que lo vamos a hacer si quiero o no quiero, tenemos que hacerlo. Para orar se requiere que estemos gozosos aún en la situación en la que nos encontremos. Porque dice la carta de Santiago que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Así dice la Escritura. Dice Santiago, capítulo 1, que si estamos molestos nosotros y nos atrevemos, cometemos la osadía en esa ira de nosotros de orar a Dios, dice la Escritura en Santiago 1, 19, 20. Por esto, mis hermanos, mis
pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que Dios me dice, estad siempre gozosos. Es la condición que yo pido, la pide Dios, para que yo pueda orar, para que esa oración sea escuchada por Dios. Pero si yo estoy enojado, estoy molesto, hay ira en mí, no ejerce la justicia de Dios sobre mí. Es peor si oro de esa manera. No trae ningún beneficio, al contrario, trae un perjuicio. Porque, ¿cómo voy a estar orando enojado? Te pido, Dios, te agradezco. O sea, ¿cómo? No se puede. Dice Dios, ¿yo qué culpa tengo que estés enojado? Ya enojado porque no sabes contener tus emociones, porque no sabes ver lo más importante, porque no sabes valorar lo más importante. Pero a mí así no me amas, porque es Dios a quien le debemos respeto. ¿Y cómo le vamos a hablar nosotros enojados? Para que nosotros podamos cumplir con orar sin cesar, tenemos que estar siempre gozosos. Si no, simplemente no vamos a poder cumplir con eso que está establecido por Dios. Y no vamos a mantener una comunicación siempre con Dios cuando hay ira, enojo en uno. Lo peor de todo es que le damos lugar al enemigo. Porque dice la Biblia que no se ponga el sol vuestro rojo, para que no le demos lugar al diablo. Es decir, cortamos la comunicación con Dios. Dios ni culpa tiene de mi enojo, de mi ira. Y corto la comunicación como si tuviese la culpa. Y le abro la comunicación al enemigo. Ya no oro con Dios, ahora estoy escuchando al enemigo y le estoy dando lugar a él. Fíjense lo que dice la Biblia, hermanos. No deis lugar al diablo. Es decir, quito a Dios de mi mente, de mi corazón y pongo al enemigo. ¿Todo por qué? Porque no tengo la suficiente capacidad emocional de suprimir un enojo y una ira. ¿Por qué no la tengo? Nadie puede por sí mismo. En la mañana decíamos que hay personas muy especiales, que aquello negro lo ven blanco, que aquello dificultoso lo ven fácil. Personas muy positivas, personas que a todo le encuentran solución, que deberíamos limitarnos. Pero los que no somos así, para poder cumplir, hay que entender que es la condición que Dios pide. Que Dios pide que yo tengo que estar gozoso para que yo me pueda dirigir a Él en oración, porque la ira no va a obrar su justicia. Y es por demás que yo le pida y le agradezco, Dios no me escucha. Dios cierra los oídos porque Él quiere que yo esté gozoso. Porque me dice a mí, ¿cómo no vas a estar gozoso si envía a mi hijo por ti? Y tú le estás dando más lugar a ese problema, a esa enfermedad, a esa aflicción, a esa cuestión económica. Para ti, toda tu mente está en eso y no está en el sacrificio de mi hijo. Entonces yo me cometo la osadía de orarle a Dios enojado y Dios no lo acepta. Entonces yo digo a mí mismo, no, enojado no puedo orar. Entonces quiere decir que ya estoy incumpliendo con la oración, porque también esto es un mandamiento, orar sin cesar. Así que cuando yo estoy molesto, entonces yo me acuerdo que tengo que orar. ¿Qué es lo que hace Dios con esta frase? Está siempre gozosos, me va a hacer que yo me mantenga en ese gozo, si es que quiero cumplirle. Porque yo sé que la condición de Dios para que yo ore es una condición de gozo, una condición de tranquilidad, una condición de que mi mente esté en reposo, que mi mente no esté enojada, que mi mente no esté perturbada, que no esté mi rostro, que no esté sonrojado de la ira, del enojo que pueda yo tener. Si no, no cumplo. Simplemente no cumplo con orar sin cesar. Por eso Dios me dice, y Dios nos dice que estad siempre gozosos, es la base emocional para cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque es una condición que Dios pide. Dios pide que estemos gozosos. Y Dios quiere, aparte, hermanos, que el enojo y la ira hacen daño. Produce enfermedades gastrointestinales y cánceres. Tan es la gran sabiduría de Dios que nos dice, pues ¿para qué te enojas si vas a producir bilis que te va a hacer daño en tu organismo? Pero uno no entiende y uno se vuelve a enojar y no se acuerda uno de Dios. Dice, Dios no quiere que yo esté enojado. Dios no quiere que haya ira en mí, para que yo pueda cumplir con la oración, que es lo más bonito que hay, tener comunicación con el que nos creó por medio de su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso momento que estamos hablando, no por celular, sino directamente con Dios por medio de su Hijo Jesús. Un tiempo que no se acaba, podemos hablar todo el tiempo. Orar sin cesar implica una comunicación directa en nuestra mente con el Señor, que estemos ligados a su mente. Así que es una condición para que estemos cumpliendo de orar sin cesar. También es una condición para cumplir el mandamiento de dar gracias en todo.
Porque dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y para que yo pueda dar gracias en todo, tengo que tener un estado emocional de gozo. Porque la Biblia me dice, da gracias en todo. Tengo un desperfecto en mi casa, doy gracias a Dios. Tengo que estar gozoso en el desperfecto, en la caída económica, en el bache. Tengo que estar gozoso y darle gracias a Dios por todo eso. Y pareciera paradójico, pareciera contrario, pareciera de que Dios, ¿cómo quieres que yo le agradezca eso? Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque debemos de estar contentos con lo que tenemos. La carta a los Hebreos dice, capítulo 13, versículo 5, debemos estar contentos con lo que tenemos, que no haya codicia, avaricia, sino entender que Dios nunca nos va a dejar. Por eso, sí podemos y sí debemos dar gracias. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Y a veces uno se siente mal. ¿Saben por qué nos sentimos mal cuando económicamente no tenemos? No es porque no tenemos, sino porque el vecino, el familiar, el conocido, el hermano en la iglesia tiene, y no me quiero quedar atrás. Entonces eso ya no es una necesidad mía básica para mi subtención humana, para que yo subsista. Ya es algo que hay en mí de celo e envidia, de querer equipararme a mi vecino, a mi familiar o a mi hermano en la fe. ¿Qué me dice Dios? Que tus costumbres sean sin avaricia, sin codicia. Conténtate con lo que tienes, que te satisfaga a ti el hecho de que no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Entonces vamos a dar gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que no tenemos. Porque uno no entiende, solamente Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Dios sabe la capacidad que tenemos para tener un bien, por ejemplo, un bien económico. Dios sabe si ese bien económico nos va a hacer más daño que bien o que bueno. ¿Qué pedimos de la vida? Un techo, alimento, vestir. Y con eso vivimos. Y con eso tenemos lo suficiente. Pero no, vemos el mundo, vemos la familia, vemos las amistades. Y nos topamos amistades de hace muchos años. Y los vemos hoy en los tiempos que andan por acá de vacaciones y cómo vienen en sus carros, en sus camionetas, y empieza algo en nosotros. ¿Por qué? Somos cristianos. Nosotros no nos basamos en cuestiones materiales, pero nos empieza a ganar eso. Entonces nos empezamos a sentir tristes porque no tenemos lo que alguien tiene, económicamente o materialmente hablando. Y nos dice Dios, estate contento con lo que tienes, que tus costumbres, que tu forma de vida no sea con codicia ni avaricia. Él tiene un carro nuevo, pero no me tiene a mí, entiéndelo. Es lo que dice Dios. Dios quiere que nosotros entendamos lo más valioso de la vida. Al fin y al cabo, dice el salmista que han pasado años y años y nunca ha visto él a un hijo de Dios que bendiga pan. Siempre tenemos lo necesario. Así que tenemos que conformarnos en el buen sentido de la palabra, contentarnos con lo que tenemos para poder dar gracias a Dios en todo. Qué bueno, gracias a Dios que no tengo un carro nuevo, porque a lo mejor me emociono tanto, me pierdo, porque tal vez a lo mejor en un carro nuevo las mujeres me empiezan a ver y yo me vuelo, pienso que es por mí y yo me voy a desviar de la fidelidad a mi esposa. No vemos eso y por eso no le agradecemos, pero eso puede pasar. Qué bueno, Dios, que no tengo un carro nuevo, porque agarro la autopista en el piso, aunque está nuevo, y puedo tener accidente y puedo morir prematuramente sin haberme arrepentido de un pecado que he cometido. Pero no lo vemos y no le damos gracias a Dios. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Da gracias en todo, por lo que tienes contento. El apóstol Pablo era un siervo de Dios, hermanos, que andaba evangelizando en gran medida, formando iglesias. En la carta a los Filipenses dice, yo estoy contento y sé vivir en la abundancia y sé vivir cuando no tengo. Y estoy contento con todo, porque Cristo es mi fortaleza, porque todo lo puedo en Cristo, dice. Pero antes de ese pasaje, dice, yo me sé contentar con lo que tengo, sé sacarle provecho a lo que tengo. Así vivo. Y era un gran siervo de Dios, un gran siervo del Señor. Y uno no se equipara a lo que hizo el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no lo menciona allí en Filipenses capítulo 4 versículo 11,
Dice la Escritura: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros estemos contentos. Y cuando estamos contentos, estamos siempre gozosos, cualquiera que sea nuestra situación. ¿Por qué? Porque anteponemos la gloria que hemos de recibir en el cielo por la tristeza, por la precaria vida que podemos vivir aquí en la tierra. Porque nos sentimos que estamos ricos en el cielo. Y no importa las condiciones con las que estemos viviendo. Al fin de cuentas, Dios no me va a desamparar. Al fin de cuentas, Dios no me va a dejar. Pero Él quiere que uno sepa, que esté contento con lo que uno tiene. Porque cuando tenemos, sí, pues la felicidad, dicha, todo, todo está bien. Pero cuando no tenemos, se nos cae el semblante. ¿Por qué se nos cae el semblante? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos acongojados? Porque no tenemos la gloria, tenemos el cielo, tenemos a Jesús. Y Dios quiere que estemos siempre gozosos para que podamos darle gracias en todo. Porque ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Padre nuestro, te doy gracias. ¿Qué? Yo quería esto y no me lo das. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Y para que seamos agradecidos, tenemos que estar siempre gozosos. Si no, no. Si no, le vamos a juzgar a Dios. Vamos a criticar a Dios. Vamos a cuestionar a Dios. Y a Dios no se le cuestiona. A Dios no se le critica. A Dios no se le piden cuentas. Por eso es Dios soberano. Nosotros vamos a dar cuentas. Dios no nos va a dar cuentas a nosotros. Por eso es necesario que nosotros tengamos ese gozo siempre permanente. Estar siempre gozosos para cumplir con la condición de que debemos dar gracias en todo. También para cumplir con la condición de no apagar el Espíritu Santo. Dice el versículo 19: no apagáis el Espíritu. Y cuando hay tristeza, cuando hay amargura en uno, entonces uno apaga el Espíritu, porque el Espíritu es gozo. Empieza uno a apagar, a extinguir esa llama que hay en nosotros. Podemos visualizarlo así con la ilustración que nos da este pasaje bíblico de cómo podemos sentir el Espíritu Santo como un gran fuego en nosotros. Lo podemos apagar cuando le empezamos a echar agua o tierra, elementos de la tierra del mundo, en la envidia, el celo, las contenciones del mundo. Cuando apagamos el Espíritu, cuando nosotros nos amargamos porque no tenemos algo, cuando nos amargamos y empezamos a tener envidia. En el libro de Hechos había un mago llamado Simón que se había convertido al cristianismo. En el libro de Hechos capítulo 8 versículo 23, y cuando él vio que a los demás discípulos les daban el don del Espíritu Santo, con el cual podían hacer milagros, y él dice, Simón dice, yo también quiero que me den el Espíritu Santo, y les ofrece dinero. En Hechos capítulo 8 versículo 22 dice, versículo 21 y 22, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizá te sea perdonado el pensamiento en tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Otras traducciones traducen porque en hiel de envidia. Es lo que sentía Simón, envidia, porque él no tenía ese poder. Pero ¿para qué quería el poder del Espíritu Santo? Para agenciarse económicamente, para sentir que tenían poder, no para hacer la obra del Señor, no para hacer lo que realmente, para lo que era el don milagroso, que era para confirmar la palabra. Él dio la oportunidad y dijo, yo quiero esto para hacerme popular y para ganar dinero. Cuando no lo tiene, entonces es conocido por parte de Dios cómo estaba su corazón. Por eso dice, en hiel de amargura. Y sabemos que es la hiel, aquella cosa amarilla, producto por el enojo, producto porque la insatisfacción que tenemos nosotros. Entonces empezamos a apagar el Espíritu. Cuando hay envidia en nosotros, esa emoción, empezamos a apagar el Espíritu. Y cuando lo apagamos, ¿qué queda en nosotros? Nada. Ya no va a quedar, lo hemos extinguido completamente. Por eso Dios nos dice, no apagues el Espíritu. Para que no lo apagues, estás siempre gozoso con lo que tienes, con lo que eres. ¿Qué eres? Eres hijo de Dios, tienes la gloria, tienes el cielo, tienes la eternidad. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser popular? Y tienes envidia porque no lo eres popular. Y esa envidia te está produciendo a ti, te está produciendo, que tú estés apagando el Espíritu Santo por esa envidia que tienes, por esa emoción que tienes. ¿Por qué yo no puedo ser así? ¿Por qué no puedo hacer
en una hiel de envidia. Que no haya en nosotros esa emoción, porque son emociones del mundo. Por eso vemos la visualización del fuego, con qué se extingue el fuego, con la falta de oxígeno, con agua y con tierra. Para que haya fuego tiene que haber oxígeno. ¿Con qué apagamos el Espíritu Santo? Con todas las manifestaciones que hay en el mundo, o con todas las emociones que hay en el mundo. Una emoción es la envidia, el celo. Con eso empezamos nosotros a apagar el Espíritu Santo. Y si lo apagamos, todo empieza primeramente con una tristeza. Le empezamos a dar tristeza al Espíritu. Dice la carta a los Efesios que no contristáis el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30 al 31, dice la Biblia. Dice Efesios 4, 30 y 31, hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cómo lo contristamos? Cuando hay amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Lo empezamos a contristar, lo empezamos a hacer triste. Cuando esas emociones y los sentimientos embargan nuestro ser, entonces lo empezamos a entristecer. Y si continuamos con esa misma estado emocional o sentimental de cada uno de nosotros, lo vamos a apagar. Y apagado que queda nosotros. ¿Todo por qué? Porque no pude soportar el que alguien en mi pensamiento humano sea mejor. En la iglesia todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, todos vamos a tener el mismo galardón, todos vamos a tener la misma vida eterna. Hagamos o no hagamos ciertas cosas, tenemos la vida eterna. No debe de haber envidia, que no haya amargura. ¿Por qué la Biblia menciona que la envidia causa amargura? Porque lo hemos experimentado. Aquellas personas que son envidiosas, se les ve su tristeza en su rostro, porque no pueden entender lo que el vecino quiere o tiene, y se les ve en su rostro y su enojo y su ira. Hay muchos que nunca hemos tenido envidia en el mundo, mucho menos en lo espiritual. Entonces tenemos un rostro distinto. Pero hemos conocido personas que sí, y vemos cómo están y hasta cómo aprietan las manos y cómo se les ve la quijada así, porque están enojados, porque no tienen lo que ellos desean. Y a veces ni siquiera lo desean, simplemente no quieren que otro lo tenga tampoco. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Emocionalmente, estas emociones, la amargura que puede producir la envidia, y también el enojo, la ira, la gritería, puede ir apagando el espíritu. Primero lo entristece y luego lo van a apagar. Para que nosotros no apaguemos el espíritu y que no se apague esa llama de esperanza que tenemos de la vida eterna, tenemos que estar siempre gozosos. Y que nuestro gozo esté en el origen, en el sacrificio de Jesús y no en algo que yo pueda tener. Por eso mencionamos en la mañana la diferencia de gozo y felicidad. Felicidad es de acuerdo a las circunstancias. Estoy bien económicamente, estoy feliz, se me nota, estoy feliz. Pero estoy mal económicamente, se me nota. Y el gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende del sacrificio de Jesús, del perdón de pecados. Por eso recuerden la parte introductoria, no sé si se acuerdan cómo empezamos este estudio o esta predicación. Empezamos diciendo que algún día a mí se me invitó a dar brindis en una boda. Y yo les decía a aquel matrimonio, antes de que estaba en la iglesia, de que no se les olvidara este día, y no se les olvidara el por qué se conocieron, por qué se gustaron, por qué se casaron, para que en un futuro, en aquellos problemas matrimoniales, este día les ayude a sobrellevar las cargas matrimoniales. También nosotros, que no se nos olvide por qué estamos aquí, cuál es la causa y el origen de nuestro gozo, para que en aquella situación problemática o de aflicción de nuestra vida sobresalga eso y nos ayude a solucionar muchas cosas que solamente están en la mente, muchas cosas que están en la emoción, y a veces nosotros las atraemos a nosotros. Realmente no son problemas, solamente nosotros absorbemos esas cuestiones y andamos tristes y amargados, enojados, con ira, con maldición. ¿Pero por qué? Golpeando la pared, golpeando el carro. ¿Por qué estamos así? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos conquistando el espíritu. Y Dios dice, no apaguen el espíritu. No es una opción tampoco, es un mandamiento conveniente para ustedes, porque apaga el espíritu y se acabó el asunto. Ya no son más hijos de Dios. ¿Y qué es lo que puede hacer que apaguen el espíritu? Las emociones.
Por eso Dios nos da la base emocional para que no lo paguemos, que es estar siempre gozosos. Si siempre estamos gozosos, hermanos, nunca lo vamos a pagar. Pero si empieza la tristeza en mí, la ira, la contención, el celo, la amargura, entonces vamos a ir apagando poco a poco el Espíritu Santo hasta que al último ya no quede nada. Dice la Biblia ya en la carta a los Hebreos que no surja una raíz de amargura para no perder aquello que tanto tenemos en este momento, que tanto deseamos. Hebreos capítulo 12, 15, dice la Escritura que no haya una raíz de amargura, y en esa raíz de amargura son muchas cosas. En ese árbol amargo que puede haber en nosotros, puede haber muchas cosas que nos puedan estorbar. Y si mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios? Sí, porque el Espíritu Santo no va a estar en una persona que está enojado, en una persona que está deseando algo equivocadamente, en un cristiano que está teniendo celos, en un cristiano que está teniendo envidia, en un cristiano que está maldiciente, en un cristiano que golpea las cosas, en un cristiano que siempre está iracundo. El Espíritu Santo no va a estar allí. El Espíritu Santo es un espíritu afable, un espíritu amable, que repele, con esa palabra puedo mencionarlo, todo ese tipo de manifestaciones, que todas sus cuestiones son de la carne, son del mundo, no pertenecen a Dios, no pertenecen al Espíritu. Entonces podemos apagar el Espíritu, que el Espíritu Santo en un momento, yo lo puedo ver así, que de tanto enojo que hay en ese lugar, sale con los oídos y se va mejor, como muchos estamos. Muchos no soportamos los gritos, muchos no soportamos la violencia, muchos no la soportamos, vemos que están peleando, mejor nos vamos, porque no queremos ver algo que no corresponde al razonamiento humano, a pesar de que en algún tiempo tal vez anduvimos así, pero hemos cambiado, hemos modificado nuestro comportamiento, nuestro carácter. Así que Dios nos dice, estén siempre gozosos para que cumplan con la condición de no apagar el Espíritu, y también para cumplir con el mandamiento de estudiar la palabra. Dice, es lo que sigue ahí en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 20 al 22. Es un mandamiento, hermanos. Estudiar la palabra es un mandamiento. Tampoco es una opción si quiero o no quiero. Tengo que estudiarla. Tengo que, para que yo tenga gozo y para que yo cumpla con esto, no debo de menospreciar las profecías. Es decir, no debo de decir, es el Antiguo Testamento, como que menosprecio el Antiguo Testamento. No, tengo que examinarlo todo, tengo que retener lo bueno y tengo que abstenerme de todo mal. ¿De cuál vamos está hablando aquí la Biblia, el contexto? Del estudio de la palabra. Por eso tengo que yo examinarlo todo, que seamos como los de Berea, que llegó Pablo y Silas y les estuvieron hablando y que dijeron, no, espérate, aunque seas tú Pablo y Silas, deja examinamos todo, deja escudriñamos a ver si es cierto lo que nos dices allá en el libro de Hechos capítulo 17. Y era Pablo, y era Silas, y Pablo ya era conocido, y aún así los de Berea dijeron, no, ellos eran más nobles que los de Tesalónica. Fíjese cuál es la cita que estamos viendo. Dice la Biblia allá en Hechos, ellos no, vamos a leerlo. Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11. ¿Por qué dice Dios a los de Tesalónica que escudriñen, que examinemos todo, que no menospreciemos? Porque lo que se les decía lo llevaban a la práctica, lo llevaban a cabo. Y muchas veces hemos dicho, hermanos, todo lo que decimos aquí, cotéjalo con la palabra, examínenlo. No digan, es que lo dijiste, es que lo dijo tal, no, es que lo dice Dios. Porque a veces no nos abstenemos de todo mal. ¿Por qué? Porque introducimos cosas en la Biblia que no están y las hacemos. Por eso cuando dice, en lo que dice el versículo 22, abstenemos de toda especie de mal referente a lo que está escrito en la palabra, es el contexto que nos menciona. Porque para no nosotros introducir algo que no está y luego hacerlo como si fuera algo bíblico. Y ese es abstenerlo de todo mal. Dice Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Por eso Dios en las Tesalonicenses les dice, examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, escuchamos un mensaje en la mañana, escuchamos un mensaje en la tarde, escuchamos un mensaje el miércoles, viernes, lo examinamos, lo cotejamos con la palabra de Dios para que tenga mayor certidumbre, o nos vamos con que el hermano dijo.
La indicación de Dios es examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es un mandamiento y para eso tenemos que estar siempre gozosos, porque yo voy con gozo a mi casa y llego y abro la palabra porque tengo gozo. Pero cuando mi estado emocional no es de gozo, no, la palabra hay que la estudien los que van a la clase. ¿Yo por qué? Es porque mi estado emocional está muy bajo para que a mí me cause una emoción, un sentimiento de estudiar la palabra. Y tenemos que estudiarla como mandamiento, pero no la voy a estudiar si no estoy gozoso. Si no estoy gozoso no la voy a estudiar, pero cuando estoy gozoso digo, a ver, yo quiero conocer la historia de los jueces, me quiero maravillar cómo hacía Gedeón, cómo hacía esto, cómo hacía lo otro. Quiero maravillarme qué es lo que hizo, por ejemplo, el rey David. A ver, el rey David que venció a un gigante, no era un gigante, porque realmente el gigante que él tenía era lo que era la lascivia, y no lo pudo vencer. A ver, ¿de qué le sirvió a David vencer a un gigante de más de 2 metros si no pudo vencer lo que vio sus ojos? Si vio una mujer desnuda y no pudo vencer eso, no pudo vencer esa emoción. Entonces, eso es lo que cuando uno le empieza a dar gusto, cuando uno está siempre gozoso. A ver, ¿de qué me sirve a mí vencer un demonio si no me voy a vencer mis deseos? Entonces llega uno a ese punto. A ver, David hubiera vencido sus malos deseos, pero no lo venció. Venció un gigante, pero él no lo venció. Lo venció Dios, porque dijo, te la mando por esto va en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo no le dijo así a aquella mujer llamada Betsabé? Esta mirada va a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, no, ¿verdad? Esta mirada va a ti en mi deseo. Entonces cuando uno analiza esas cuestiones, hermanos, les empieza a dar un gusto por la palabra, porque es un mandamiento. Y para que eso sea en nosotros, tenemos que estar siempre gozosos, para que no nos creamos todo lo que nos vayan a decir, sino que nosotros cotejamos y examinemos la palabra de Dios y lo tengamos. Ya lo último, nos fuimos rápido aquí por el tiempo. Ya lo último, la condición de estar siempre gozosos, lo que dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos enseña Dios es de que si no estamos siempre gozosos, en esa condición, siempre gozosos, no va a haber una santificación completa en nuestro espíritu, alma y cuerpo, y no vamos a ser guardados irreprensibles. ¿Por qué? Porque tenemos que orar sin cesar, dar gracias a todos, en todo, no apagar el espíritu y no menospreciar la palabra de Dios, para que Dios pueda santificarnos y nos pueda completar y seamos hallados irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Que no nos falte alguna cosa. Cuando venga el Señor Jesucristo, así nos vamos a hallar. Y todo depende de qué? De un estado emocional. Fíjense cómo Dios nos lleva de un lado hacia otro. Nos está diciendo, depende de tu estado emocional. Si estás siempre gozoso, vas a cumplir. Y si vas a cumplir, vas a ser hallado irreprensible. Pero si hay en ti tristeza, amargura causada por las emociones y sentimientos humanos, no vas a cumplir. Y cuando venga el Señor Jesús, muchas cosas te van a faltar y no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Qué queremos, hermanos? Queremos entrar al reino de los cielos. Entonces, hagamos algo bueno para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Estemos siempre gozosos y vamos a cumplir con alegría, con felicidad, con dicha, los mandamientos, porque los vamos a cumplir. Si no estamos gozosos, los vamos a cumplir. Si estamos gozosos y los cumpliremos. Aparte de que hace bien a nuestra alma, hace bien a nuestro cuerpo, hace bien al corazón, hace bien a la mente, hace bien a las relaciones laborales, amistades, de matrimonio, estar siempre gozoso. Aparte de ello, hace bien la relación con Dios, y lo mejor es de que vamos a ser santificados completamente, y cuando venga el Señor Jesús vamos a ser hallados irreprensibles, sin que alguna cosa pasó. Dios los bendiga.